Bienvenidos a Booster Inmobiliario, un espacio donde se habla, debate y comparte ideas sobre el mercado inmobiliario. Este podcast es impulsado por Ideamos, el primer acelerador comercial de Ecuador y uno de los pioneros de América Latina. El día de hoy es un episodio especial. En este capítulo vamos a estar hablando los tres socios de Ideamos. Creo que en lo personal va a estar lleno de valor porque, a diferencia de anteriores capítulos y podcast con otros invitados, vamos a tener la oportunidad de poder hablar a profundidad acerca de qué es Ideamos, la empresa que está patrocinando este podcast, y también conocer quiénes están detrás. Así que, chicos, bienvenidos al podcast. Gracias, Mate. Sé que ustedes normalmente no salen de esta parte de la cámara, pero la intención es que podamos estar completamente tranquilos y que cualquier duda que tengan podamos hablarlo y hacerlo más dinámico. Así que normalmente con otros invitados suelo preguntarles, suelo darles una presentación porque no les conozco, pero a ustedes que sí les conozco me gustaría que me cuenten un poquito quiénes son, qué roles cumplen dentro de Ideamos, y ahí empezaríamos con varias preguntas. Por supuesto, Mate. Yo empiezo. Dale, Juanes, adelante. Mi nombre es Juan Esteban, me dicen Juanes dentro del equipo y... me dicen Juanes todos, ¿no? Pero bueno, dentro del equipo, principalmente lo que estoy a cargo es un poco estar dentro de la máquina de operación, dentro de Ideamos, vendría a ser dentro de que todos los procesos en tiempo y forma vayan acorde a lo planificado, ¿sí? Sobre mí, soy amigo de Nicolás de antes, por eso es que llegué a conocer a ti, Mate. Claro, yo te conocí por medio de Nico en realidad hace no mucho. ¿Hace cuánto nos conocimos? Hace un año y medio. Sí, porque recién año llegué. Y medio debe ser. Hace 2 años que estoy acá en Argentina y hace un año más o menos fue que tomamos contacto y empezamos a hablar y conversar. Y ahí surgieron las ideas y bueno. ¿Qué te trajo a Argentina? ¿Cómo estás acá? ¿Cómo llegaste de Ecuador a Buenos Aires? A Buenos Aires. Bueno, ese es un poco el tema medio romántico que normalmente saben decir. El amor. El amor, tal cual. Ahora Cristina, quien es mi esposa, ella es doctora. Se graduó allá en Ecuador de doctora. Y ahora está haciendo acá el tema de la especialidad en dermatología. Ella está trabajando en el hospital italiano. Y claro, dentro de los planes de Cristina era sí o sí hacer la especialidad acá en Argentina. Y por mi parte, acompañarla, apoyarla. Y claro, dimos el paso como pareja. Nos casamos el civil hace un año aquí en la Embajada de Ecuador. Y en febrero de este año ya lo tuvimos el eclesiástico allá en Ecuador. Entonces prácticamente fue por amor y por ende estamos por acá. Qué bueno, me consta que has puesto el mismo cariño en el proyecto y qué gran casualidad de que por amor hayas llegado a Argentina y ahora el trabajo te mantenga acá. Sí, tal cual, pero bueno, ahorita estoy muy, muy feliz de estar en este proyecto que al final, por la investigación, por todo lo que hemos visto en el mercado y lo que se estaba replicando, que se ha hecho en Ecuador y acá, que más adelante lo vamos a ver, estoy muy, muy optimista y ansioso de que todo esto ya pase más rápido y ver resultados y ver más cosas positivas. Por supuesto. Nico. Chévere. Bueno, como sabes, somos amigos desde que tenemos casi que memoria. Nos conocimos cuando teníamos 5 años. Casi juntos, por poco. 5 años, yo creo. 5 o 6 años fue la primera vez que nos conocimos. La pregunta era, ¿qué hago dentro de Ideamos? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu rol? Mi rol está un poco por el lado financiero y, como a mí me gusta verlo, de visión de negocio y desarrollo de negocio. Yo, por un lado, administro Ideamos, es decir, hago toda la planificación y presupuestación dentro de la empresa, pero también aporto con una visión de hacia dónde vamos, sobre las nuevas tendencias que hay en el mercado, las nuevas innovaciones que podemos llegar a tener y un poco la parte estratégica junto contigo. Me gusta verlo de esa forma y bueno, como es una empresa que empezó hace poco y tal, hacemos un poco de todo cada uno, vamos aportando en diferentes cosas y nada, o sea, lo que sale. Sabes, Nico, que normalmente
cuando las personas piensan en emprender un negocio, que a pesar de que ya vamos varios años, estamos empezando recién en Argentina, pero siento que muchas de las veces no se ve no se le da la importancia que merece el tema financiero, numérico, proyecciones, el saber bien en dónde estás parado. Y ante la experiencia que he podido tener como director en Ideamos, me he dado cuenta de que esta función no solamente es importante, sino es fundamental poder trazar una ruta, porque cada uno de nosotros en Ideamos, no solamente los socios, sino también el equipo, tiene una personalidad diferente, y por ahí una persona genuinamente es buena con las ideas, pero tiene algún tipo de carencia a la hora del orden. Así que sí, proyectar, financiar, o sea, ver las finanzas es algo muy, muy importante. Sí, yo creo que dentro de toda empresa, por más pequeña que sea, debe haber 3 frentes claros, que sería la parte comercial, la parte del servicio y la parte financiera. Es lo básico que requieres para tener un orden y seguir avanzando. Y de esto, de cierta manera, comenzar a abrir un abanico con otros servicios complementarios que van alimentando estas áreas. Así que... ¿Y tú, Mateo? Yo empecé el negocio prácticamente con Nicolás. Yo soy el director. En los inicios de Ideamos, en realidad, era un poco más profundo esto que decía el Nico, de que todos hacíamos todo, ¿no? Era como cuando tocaba barrer, se barría, cuando tocaba diseñar, se diseñaba, etcétera. Así que creo que un poco la función que tengo dentro de la actual Ideamos, que ha ido mutando tanto, es un poco darle una forma creativa a todas las ideas tan importantes que tienen las personas dentro del equipo. Encontrarle esta respuesta a los problemas con soluciones que salgan un poco de la caja, ¿no? Que sean bastante innovadores. Creo que esa sería como una de las principales funciones, pero estoy metido un poco en esto, un poco en aquello, que también me apasiona entender de las cosas que suceden. ¿Sabes algo que es súper interesante? Que cuando nos reunimos con desarrolladoras acá, y lo conversábamos antes, es de que cuando vamos los 3 a la reunión nos dicen de primer plano los ecuatorianos. ¿Qué hacen 3 ecuatorianos acá en Argentina? ¿De dónde salió la idea? Pero así como lo característico, que a veces dicen, oh, mira, son muy, muy educados en un aspecto. Sí, total. Claro. Viene a ser algo característico de Ideamos acá en Argentina, creo, ¿no? Me parece que muy pocos ecuatorianos han puesto una visión acá en Argentina, pero este país es un país lleno de oportunidades, no solamente en el sector inmobiliario en el que estamos envueltos nosotros, sino en varias ramas de las industrias, de la industria que hay en Argentina. Cada vez se está desarrollando más, y creo que uniendo nuestras habilidades, como ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Como teniendo una persona de números y de proyección estratégica como Nicolás, es fácil darse cuenta cuáles son las oportunidades que hay acá. Con un perfil como el tuyo, que está tan abocado al servicio, también es muy fácil poder darte cuenta de qué manera vamos a abordar esa oportunidad, que es evidente y que la estamos viendo desde la parte numérica. Y de cierto modo, cómo abordamos con un poco más de onda, como dicen acá, con ideas frescas. Que también tenemos el beneficio del outsider, ¿no? Como el poder tener una mirada con una perspectiva de otros negocios, de otros mercados, y de cierto modo esto siento que sí llega a ser un valor agregado nuestro. El servicio que se brinda en Ecuador es un servicio muy específico y delicado, por decirlo así. Es decir, nosotros todo lo que hacemos estamos pensando en de qué manera hacemos que el cliente nuestro, ya sea la desarrolladora o el consumidor final, se sienta bien en cada uno de nuestros tratos. Pero esto que me estás contando me viene a la mente, ¿no? Normalmente cuando nosotros hablamos de Ideamos, incluso en las comidas familiares, nos preguntan muy seguido qué es Ideamos. Como que en ocasiones las personas en un primer acercamiento no les queda muy claro.
Y un poco el objetivo de este podcast también es poder ir aclarando este tipo de cositas que hemos visto en el transcurso de nuestra trayectoria. Me gustaría saber, el que prefiera, quiero preguntarles para ustedes qué es Ideamos. ¿Cómo lo podrían explicar de una manera sencilla para poder digerirlo bien? Claro, a ver. Creo que lo que es Ideamos se reduce en lo que nos hemos denominado y nos presentamos formalmente con nuestros clientes, que somos un booster inmobiliario o una aceleradora comercial inmobiliaria. Y lo que hacemos es básicamente que los proyectos se vendan más rápidamente. La clave está en el cómo lo hacemos, donde está, como quien diría, la magia. Pero, ¿qué somos? Un booster inmobiliario. Hacemos que los proyectos se vendan rápidamente. ¿Cómo lo hacemos? Es otra historia. Lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Pero, tocando el tema, Mate, justo hoy me preguntaba, ha dado tanto giro Ideamos en el servicio, en la tecnología que acoplamos y tal, y me surgía una duda. Decía, ¿será que Ideamos puede ser considerada incluso una startup? ¿Lo has pensado alguna vez? Sí, nosotros como socios hemos tenido experiencia en otras ramas, no solamente en la parte inmobiliaria, sino mucho en la parte tech, ¿no? Creo que esto lo iremos viendo en el transcurso del tiempo. Si bien tenemos una gran ayuda de la parte tecnológica, que diría que no es necesario y ni siquiera que nosotros tengamos que desarrollar para considerarnos una empresa tecnológica, pero creo que todavía estamos en una etapa en la que el foco de nuestro servicio puntualmente es poder aprovechar las herramientas tecnológicas que ya están disponibles y por medio de una metodología que está muy poco implantada dentro del sector latinoamericano en general, poder dar un servicio que se adapte a cada una de las desarrolladoras que atendemos. Pero creo que, yendo a tu pregunta, me encantaría que dentro de poco sí nos convirtamos en una empresa de tecnología en el que el core de nuestro negocio, que es decir, que la cosa valiosa, el mayor valor que tengamos esté abocado en la tecnología. Por ahora no siento que sea como la tecnología lo que más valor tiene, pero definitivamente creo que en un futuro lo vamos a hacer. Vamos hacia allá. Estamos yéndonos hacia allá. Hay un punto clave dentro de la historia de Ideamos, en el cual yo me involucré luego. Fue que Ideamos nació, y ahí ustedes me pueden corregir, pero abarcó diferentes tipos de negocio, ¿no? Y creo que eso fue lo clave de Ideamos, donde se encontró el nicho de mercado donde el servicio que se ofrecía tenía mejores resultados, generaba mejores impactos, y era un mercado en el cual no se lo estaba tomando en cuenta, ¿ya? Sí. Porque entiendo, y me corrigen, Ideamos inicialmente era como una agencia de marketing. Exactamente. Y después fue que por clientes inmobiliarios en Ecuador nació esta necesidad de estos clientes que necesitaban que sí, apoyado de la manera de tecnología, de procesos, de orden, de control, lo pueden dar un servicio más completo, y ahí es donde Ideamos toma esa curva ya por el sector inmobiliario. ¿Cierto? Exactamente. Creo que una gran habilidad que hemos podido tener nosotros tres como socios, pero el equipo en general, a pesar de que no todos son socios dentro de Ideamos, cada uno va aportando un granito de arena, es que a cada una de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria profesional, nosotros hemos ido sacando las cosas más beneficiarias de cada uno de los sectores. Por ejemplo, más adelante, cuando hablemos acerca de la metodología, mucha de nuestra experiencia que tuvimos a la hora de asesorar y de cierto modo también potenciar a empresas que están relacionadas al turismo, era esa necesidad de poder darles una experiencia a las personas. Entonces, todo este know-how que nosotros fuimos recolectando durante varios años, después encontramos una necesidad en el sector inmobiliario y mezclamos toda esta teoría, exacto, para comenzar a hacer cosas nuevas. Con un enfoque más comercial.
con el Que tiempo. eso es lo clave. Exactamente, muchas de las veces las empresas sí saben hacer buena publicidad o por ahí sí sabe hacer marketing. Incluso podríamos decir que unos procesos comerciales aceptables tienen. Nosotros lo que estamos proponiendo es unir todas estas verticales y enfocar todo el esfuerzo en darles un resultado comercial. En el sector inmobiliario es difícil poder, o sea, no encontraría la lógica de darle una identidad a un edificio que esté durante toda la vida si es que tiene un inicio de comercialización y un fin de comercialización. A diferencia de otras empresas que, por ejemplo, no sé, una agencia de viajes, no tienes un límite de cuándo dejar de venderlo, ¿no? En cambio, en el sector inmobiliario tienes proyectos que tienen un inicio y tienen un fin. Pero topando el tema acerca del tema de finanzas y tal, y para poder avanzar al siguiente tema, me gustaría poder entender bien, Nico, cuál es la manera en la dinámica que trabaja Ideamos, es decir, cómo es el sistema de cobro, por ejemplo, si una empresa quiere venir y trabajar con Ideamos, ¿qué es lo que se pide a cambio? Bien, nosotros trabajamos como una especie de SaaS, podría decirse así, en la que cobramos una mensualidad fija por los sistemas que utilizamos, por las personas que están detrás de todo el servicio, por el equipo que va a acompañar a su equipo comercial. Esto incluye sistemas, personas, capacitaciones y una alineación con nuestra metodología. Y claramente nosotros, al estar ligados a este enfoque comercial, ganamos por comisión. Ahora, todas las empresas tienen diferente tamaño, tienen diferente alcance, cada proyecto es diferente y eso lo manejamos en negociación con nuestros clientes de acuerdo al proyecto. Pero básicamente funcionamos hoy en día como una SaaS con una suscripción mensual en la que nos instalamos en un primer mes, hacemos una implementación de nuestros sistemas, de nuestro equipo, de nuestra metodología y al finalizar el primer mes o incluso antes salimos a la comercialización agresiva, por así decirlo, y ganamos por comisión, acorde a cada negociación con cada cliente. Bien, teniendo en cuenta esto, una de las dudas que más frecuentes están cuando nosotros proponemos nuestro servicio y cuando comenzamos a negociar es ¿qué diferencia tiene con una agencia de marketing, por ejemplo, tú que habías topado el tema de que fuimos una agencia? ¿Qué diferencia podrías decir que tiene Ideamos con una agencia tradicional de marketing? Mira, con respecto a lo que es Ideamos, que es el término que comentó Nico al inicio, que somos un booster comercial, un acelerador comercial inmobiliario, nos enfocamos bastante en el tema comercial, en la venta. Es decir, que dentro de todos los procesos de captación de leads, prospección, comunicación, filtrado y demás, nosotros como Ideamos hacemos todo ese trabajo que es un poco más operativo, ¿no? A diferencia, entiendo que las agencias de marketing lo que hacen es tratar de verlo desde una parte de marca, más no de resultados en venta. Comerciales. Pues, ventas comerciales. Sí, bien. O sea, tú dices, sí, comparto contigo. Una agencia de marketing por ahí te da como resultado final, hemos creado esta comunidad, hemos fortalecido esta marca. Hemos llegado a tanto alcance de personas. Exacto. Hemos tenido tantas interacciones. Pero lo clave de esto es de que ni los likes, ni las interacciones, ni los alcances te dan ventas. Entonces lo clave de Ideamos y dentro de lo que nosotros nos enfatizamos bastante es de que sí, si bien tenemos un alcance, que toda la estrategia se vea acorde a todo el proceso de venta que queremos realizarlo, ¿no? Y que esto a su vez llevar clientes a la constructora, a la desarrolladora y posteriormente el tema de los cierres y demás. Bien. Creo que cabe mencionar que si bien nuestro enfoque no es comercial, no es de creación de marca, de fomento de la marca, todo el ruido que hacemos en el camino con este enfoque comercial, con nuestro servicio, deriva también en que la marca tenga cierto posicionamiento, que si bien no es nuestro enfoque, pero como algo que pasa en segundo plano, también tiene un impacto. El enganche que necesitamos justo para llamar la atención del lead, de la persona, del interesado,
es eso, que ahí sí va un poco relacionado a lo que hace capaz una agencia de marketing. Bien, entiendo. Creo que no somos una agencia de marketing, pero de cierto modo tenemos el conocimiento claro, fresco y competitivo que cualquier tipo de agencia de marketing podría brindar. El hecho es que nosotros lo enfocamos en números, en resultados, sí, comerciales, en facturación, ¿no? Pero Tal también cual. nos confunden mucho con este modelo de comisiones, ¿sí? Con lo que sería una inmobiliaria. Y en esto, más allá de lo que yo pueda llegar a creer sobre el servicio de una inmobiliaria, ¿cuáles serían dos o tres puntos, Nico, que consideres que tiene, ideamos, un diferencial y el por qué no somos una inmobiliaria? Bien, a ver, los 2 puntos que yo considero son que, en primer lugar, Ideamos se enfoca en cada uno de los proyectos, a diferencia de una inmobiliaria, que por lo general tiene interesados y va derivando de acuerdo a las necesidades de su interesado, tiene varios proyectos a la vez y no se enfoca exclusivamente en un cliente o en un proyecto. A diferencia de ellos, nosotros somos un aliado estratégico de los proyectos y hay todo un sistema implementado para ser aliados de ellos. ¿Ok? Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros no llegamos hasta el total cierre de la venta, ¿sí? Bien somos aliados comerciales, pero no cerramos la venta. Casi, como quien diría, les dejamos a un 90% de cierre y el 10% del cierre ya va por parte de los vendedores que tienen los proyectos. Eso también nos convierte a nosotros en un potenciador comercial, pero dejando ese espacio de un 10% que tiene una menor carga, sobre todo de trabajo para los vendedores de cada proyecto. Entonces, creo que esas dos variables son principalmente las que nos diferencian. Bien, entonces como resumen de esto, nosotros no somos una agencia de marketing porque no medimos la cantidad de alcances, sino medimos otro tipo de cosas como cantidad de visitas, cantidad de negociaciones y cantidad de ventas. Y a diferencia de las inmobiliarias, nosotros ofrecemos un servicio dedicado para cada una de estas desarrolladoras y proyectos que ponen a nuestro cargo. A mí me había gustado también la manera en la que tú lo habías explicado en alguna ocasión, Juanes, de que nosotros somos literalmente ese equipo comercial externo para cada una de las desarrolladoras, ¿no? Este equipo comercial es interdisciplinario, somos muy buenos con marketing, muy buenos con publicidad y sobre todo somos muy buenos con venta. Pero cuando nosotros hablamos acerca de la efectividad, muchas personas dicen que para tener más ventas deben comenzar a tener mejores herramientas, que estoy de acuerdo con eso, deben mejorar ciertos procesos, tienen que contratar nuevas plataformas. Últimamente incluso la inteligencia artificial está ayudando mucho para que estos procesos se puedan llegar a dar. Pero ante mi forma de ver, los procesos son procesos y las herramientas son herramientas en tanto y en cuanto no exista una metodología de trasfondo. Para mí, genuinamente, las cosas son efectivas por la filosofía, por el paso a paso, literalmente por la metodología que hay en la implementación de cada uno de estos procesos. Así que de las cosas que más nos caracterizan es la metodología FATE que nosotros aplicamos y me gustaría que nos puedas explicar un poquito mejor eso, Nico. ¿Qué es la metodología FATE? Claro, Mati. Un poquito volviendo a lo que decías, quisiera aumentar que lo hemos visto en la realidad, en la práctica, al tocar las puertas de varios proyectos, que si bien las herramientas tecnológicas están ahí y las empiezan a implementar, de hecho, no tienen un verdadero impacto, porque no saben aplicarlas correctamente, no hay un proceso detrás y una metodología detrás. Bien, nosotros utilizamos es una parte de la metodología que utilizamos en nuestro servicio, que es la metodología FATE. Esta es bastante interesante, fue desarrollada por un estadounidense experto en comportamiento humano y básicamente
en términos generales, nos dice que hay 4 factores principales en los cuales se basa la toma de decisiones de los mamíferos. Estos 4 factores son enfoque, autoridad, tribu y emoción. Bien, entonces nosotros tomamos en cuenta en nuestros procesos, sobre todo en la comunicación con los prospectos que utilizamos, tomamos en cuenta el enfoque con una comunicación diferente, con una identidad diferente de cada proyecto, la autoridad. Con enfoque te refieres a llamar la atención. Llamar la atención con contenido diferente, que sale de la caja, como tú lo decías, y ahí es donde aportas un gran valor también. Bien, pero estoy entendiendo que para poder influenciar en la toma de decisiones de los mamíferos necesitamos de tener a su cerebro haciendo foco Necesitas la atención. en algo. Atención. Así es. Bien. Así es. Hay un personaje que dice que la atención es el activo número 1 de una persona y yo estoy de acuerdo. Es lo más valioso que tenemos nosotros. Donde ponemos nuestra atención, pues pasan muchas cosas. Así que ese es el primero y es clave. El segundo es autoridad, ya que somos una especie que siempre ha vivido en comunidad y siempre hay un líder, alguien a quien sigue la comunidad. Entonces, esta figura de autoridad que nosotros trasladamos al proyecto, que le damos una identidad propia al proyecto, tiene que estar bien diferenciada y ser clara, ¿ya? ¿Podrías dar un ejemplo? Depende del proyecto, claro. Si es un proyecto que tiene una trayectoria larga de hace muchos años, con una calidad muy comprobable, con proyectos pasados que están increíbles, pues eso a nosotros nos sirve para posicionarlo como una figura de autoridad, porque hay la evidencia, podemos obtener testimonios. En cada una de las etapas depende de la estrategia que nosotros optemos para afianzar esa parte. Bien, la autoridad. Autoridad. Tribu, ya que somos una especie que vive en comunidad, ¿sí? Eso está muy impregnado en nuestro cerebro. Hemos evolucionado siendo tribu, entonces sabemos que debemos hablarle al prospecto de la misma manera que no de la misma manera, sino relacionándonos de acuerdo al tipo de prospecto que estamos hablando. Es decir, perfilar bien a la persona y la comunicación tiene que ir por ese lado alineada, ¿ya? Y la emoción, nuestro cerebro toma decisiones en base a la emoción, no racional, no es tan racional el tema de la toma de decisiones, sino más emocional. Y ahí es cuando, de nuevo, aplicamos diferentes estrategias para mover esa ficha. Ahí también aportas un gran valor en la toma de decisiones emocional. Es clave lo que dice Nico, porque mediante esta metodología lo que hemos hecho es que dentro de todo el proceso de Ideamos con la desarrolladora, es conocer a la desarrolladora, conocer su proyecto, hacemos un análisis previo con la desarrolladora y antes de tener esta primera reunión con la desarrolladora para identificar cuáles son todas estas variables que mediante la metodología FATE podemos nosotros ya empezar a armar los mensajes de comunicación. Entonces lo que tú dices de liderazgo, de comunidad, todo eso va acorde también a cada perfil de cliente que hemos identificado para cada uno de los proyectos. Totalmente, Entonces, no es genérico. No es que ese mismo mensaje a ti, Nico, o a ti, Mate, o cualquier otra persona va a llegar de la misma manera, con el mismo impacto y en la misma potencia, se podría decir, sino que en base a esa misma metodología apuntamos a diferentes tipos de perfil de cliente que serían los interesados para el proyecto de la desarrolladora A, por ejemplo. Exactamente. Otra cosa que me parece que es muy importante tener en cuenta es que la metodología FATE no está solamente en una parte del proceso, está en cada uno de los pasos y de las etapas del proceso. Para nosotros es importante mantener el foco de atención de nuestros prospectos, no solamente cuando llegó a una campaña publicitaria en Meta, sino en todo el trayecto que está teniendo a la hora de la toma de decisión. De la misma manera de que no ponemos la idea de que hay autoridad
solamente para engancharlo, sino que con pequeñas cápsulas irle demostrando en cada una de las etapas que somos un agente de autoridad. Desde las piezas gráficas, los videos, hasta las reuniones presenciales. Es por eso que es importante alinear completamente a los equipos. En el tema de que somos seres de tribu, también es importante tomar en cuenta de que es muy común que las desarrolladoras o los equipos comerciales de las desarrolladoras, ni hablar de las inmobiliarias, que alguien llega y te dice precio y le mandan el precio, ¿no? Como no sabes qué tipo de perfil te está pidiendo un precio, no sabes qué tipo de persona está atrás de la pantalla. Entonces es importante poder definir bien a qué tipo de tribu pertenece esta persona. Estamos vendiendo exactamente la misma propiedad, pero el que está comprando por ahí puede ser un padre de familia con un hijo, o puede ser un inversor que va a hacer su primera inversión, o puede ser un inversor que lleva su inversión número 40. Entonces no es lo mismo la manera del trato, no es lo mismo la manera en la que debemos proceder de un perfil con el otro. Se ha visto, Mate, justo como tú comentas, dentro de todo este proceso, desde que Ideamos decidió empezar operaciones aquí en Argentina, hicimos justo esa investigación de mercado, ¿no? Tocar las puertas de todas las desarrolladoras, hacer el tema de cliente fantasma y ver cuál es la respuesta, cuánto se demoran en tiempos, qué información nos comparten, qué nos preguntan, qué no nos preguntan. Y pasa eso, lo que tú dices, que tenemos interesados, me hago yo pasar por interesado, y la desarrolladora a veces me pregunta mi nombre, a veces no me pregunta el nombre, me pregunta solo qué unidad estoy interesado, me comparte el precio. Después me dice, después de un día o 2 días que se acordaron que no les di respuesta, pues nuevamente preguntarme si es que sí me llama la atención la propiedad o no me llama la atención la propiedad, sin ni siquiera haber preguntado qué edad tengo, para qué es el propósito de la compra de la propiedad, si yo la quiero para invertir, o es porque estoy con planes más de familia, o porque, no sé, tengo un amigo que quiere comprar. Sin perfilar. Y es claro que incluso desarrolladoras grandes no tienen una metodología detrás del servicio. Lo que he visto, sí, tienen capaz un mensaje de respuesta medio automático, pero que aún así no te está dando este perfilamiento, y al final puede ser leads que están altamente calificados, que los estás dejando ahí en el aire y, claro, y son ventas que están perdiendo. Nos han dicho algunas que por redes sociales, sí, tengo un montón de prospectos, pero no son prospectos buenos. Bueno, tal vez no sabes comunicarte con el prospecto adecuadamente y no tienes las herramientas para hacerlo a escala, que nosotros sí. Por eso es clave el tema de toda la línea de tiempo que hacemos para la captación de los leads. Uno, la parte de Meta, campañas de Meta o campañas en Google Ads, o por la plataforma que realicemos la campaña, que todo esté correctamente estructurado bajo la metodología que comentaste, Nico, para que dependiendo del lead que vayamos captando, podamos desde el punto 1 ya tener información clave de este lead que estamos recibiendo, para que más adelante no solo sea una pregunta de hola, soy de la desarrolladora Pepito, sino que ya sé que soy de la desarrolladora Pepito, sé que tú te llamas Nico, sé que tú te llamas Mateo, sé que estás buscando esta propiedad por esto, sé que buscas esto y esto. No te preocupes, tengo esta unidad para ti. Y ahí vamos abarcando todos los puntos que tú comentas. Y tenemos una solución más rápida, a diferencia de otras desarrolladoras, que son procesos que, si bien, como decía Mateo, están en el aire, las herramientas están ahí, el problema es que no se lo están implementando. O no saben implementarlo adecuadamente. No saben sacarle provecho, sobre Exacto. todo. Porque creo que incluso una buena implementación pueden llegar a tener. Pero si es que no tienes una metodología, no esperes que una persona que te está pidiendo el precio de una de tus propiedades a la venta te compre. Si solamente dándole el precio. O sea, si las cosas fueran así de simples, empresas como nosotros, empresas como las inmobiliarias, como las agencias, no existirían. El comportamiento humano cada vez más está siendo más complejo. Y a medida de esa complejidad, nosotros como raza humana también estamos dando nuevas herramientas. Pero si es que las herramientas no tienen esta idea, esta metodología, van a ser viles, tristes y frías herramientas que te van a dar probablemente resultados muy pequeños y muy escasos,
pero yo invitaría a todas las desarrolladoras inmobiliarias y negocios de todos los rubros que inviertan y que tengan el mismo interés en implementar nuevas herramientas que implementar una metodología que tenga pies y cabeza. Que las personas puedan llegar a imaginarse un trayecto completo de punta a punta, cómo es desde que empieza el recorrido, el path de cada uno de estos consumidores hasta que termina, ya sea B2B, B2C, que sea quien sea. Así que creo que estoy convencido completamente de que la metodología Fate, puntualmente la que nosotros manejamos, es una metodología ganadora y a la final la gente nos termina contratando más que por nuestros servicios, más que por nuestras herramientas tecnológicas, por la tecnología, por la metodología que metemos. Ahora, eso era lo que hablábamos al inicio del podcast. ¿Se imaginan conectar esta metodología con un sistema hecho a medida tecnológico a grandes escalas? Dentro de nuestras manos, que estoy seguro de que ustedes también lo quieren hacer, estamos buscando revolucionar el mercado inmobiliario. Que las inmobiliarias se encarguen y se especialicen en este mercado tan amplio de propiedades usadas y que se especialicen en eso, porque seamos reales, las inmobiliarias no son buenas vendiendo proyectos en pozo o en construcción. Son buenas para darle lo que el cliente está buscando, pero ¿y quién se encarga de vender y generar un valor agregado en el proyecto para que se adapte, para captar a estos clientes que se alineen con las necesidades también de la desarrolladora, ¿no? Así que topando un poco este tema de herramientas y un poco de todos los avances que estamos teniendo, me gustaría poder preguntarte, sobre todo a ti, Juanes, que estás en la parte operativa. Me gustaría que me cuentes muy brevemente qué vendría a ser un CRM, que seguramente todo el mundo ya lo tiene claro, pero como un resumen de qué es un CRM y cómo es que se debe usar de una manera correcta un CRM. Perfecto. A ver, el tema del CRM vendría a ser una herramienta que, como tú indicas, muchas empresas, creo que ya la mayoría de las empresas tiene ya un CRM que les permite manejar cierto flujo de leads o prospectos de manera visual para que lo masivo sea más fácil de manejarlo. Pero yo creo que el enfoque y lo ideal, o cómo manejarlo de una manera correcta, creo que el orden es clave. Es poder ya preestablecer antes de iniciar cualquier proceso cuáles serían los lineamientos, los parámetros para cada una de las etapas del CRM que lo quieras implementar. En este caso, por ejemplo, creo que es importante dentro del manejo de un CRM que, uno, la claridad de la información, que puedas ya tratar de tener la información lo más clara posible, sin que esto tampoco afecte la ejecución de las acciones que quieres hacerlo, ¿no? Yo creo que en temas de CRMs, tenemos infinidad de CRMs abiertos para todo tipo de cliente que lo quiere implementar, pero como tú dices, la clave de poder manejarlo es poder tener un orden, poder que la información que te llegue sea la correcta y más que nada estar atento al CRM, no que sea una herramienta que quede en segundo plano, porque al final las personas pagan una licencia, pagan por algo mensual para poder dar uso a esa herramienta y en el caso de que no le estén dando el uso correcto, pues lamentablemente pierdes un recurso clave que te puede ayudar mucho a tener unos resultados más rápidos y mejores. Genial. Nico, mucho se ha estado hablando de la implementación de inteligencia artificial en el sector inmobiliario. Me gustaría saber tu opinión acerca de la inteligencia artificial en la actualidad y tal vez ver un poco qué se viene. Bueno, yo creo que las herramientas ya tienen un alcance interesante hoy en día. Sin embargo, las empresas están listas para implementar en sus procesos la inteligencia artificial. Eso creo que estamos en los primeros pasos recién, o por así decirlo, en pañales.
es evidente que acelera mucho todos los procesos dentro de una empresa implementar inteligencia artificial, pero importa mucho el cómo, la correcta implementación de la IA. En nuestro caso es fundamental en todo lo que hacemos y desde el inicio hemos tenido una estructura de hacer las cosas con un acompañamiento de la IA. Es decir, todos nuestros procesos, como bien saben los tres, en cuanto más de inteligencia artificial podamos usar para ser más eficientes, lo hacemos. Es como una política que tenemos. Pero hoy en día yo creo que las empresas en Argentina, no solo en este sector, todo el mundo está como un tema que está con mucho hype de debo implementarlo, pero el cómo es algo en lo que estamos en pañales, por así decirlo. Más que nada las empresas tradicionales y dentro de este sector es bastante tradicional en su manera de hacer las cosas. Así que nada, yo veo que esto en los próximos 5 años va a tener un giro importante. Cada vez va a ser más fácil implementarla dentro de los procesos, pero hay que hacerlo desde un inicio bien para que no sea contraproducente. Y es clave el tema de la inteligencia artificial porque hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial no es que reemplaza al comercial, hablando ya del tema de lo inmobiliario y lo comercial, sino que en este caso la inteligencia artificial lo potencia, pero no es una herramienta que viene a reemplazar a la actividad comercial, sino que ayuda a que los resultados sean con una mayor efectividad. Me parece que hubo un reporte de Salesforce que decía que el tema de inteligencia artificial te mejora hasta 30% la efectividad en temas comerciales. Entonces, como digo, no es no es que la IA reemplaza lo comercial, sino que es una herramienta que lo potencia y hace que las cosas sean un poco más rápido. Bien. Les propongo una pequeña dinámica como para ir terminando con el podcast. Supongamos que llega una desarrolladora a buscar los servicios de Ideamos. Esta desarrolladora está ubicada en Buenos Aires, tiene un proyecto de 40 unidades en el barrio Belgrano, por ejemplo, en el que nos está pidiendo que nos encarguemos de la venta del 25% del edificio, es decir, de 10 unidades, en el lapso de 3 meses. Me gustaría, planteando este ejercicio, me gustaría que podamos dar con puntos exactos y específicos cómo nosotros abordaríamos. Para un inicio, me gustaría aclarar que nosotros arrancamos haciendo un análisis financiero de todo esto. Así que, Nico, suponiendo este ejemplo y este caso, ¿cuál sería el primer paso desde tu lugar, desde la parte financiera y de estrategia de negocio que tú analizarías? Bien, el primer paso sería ver el tamaño del proyecto, ver cuántas unidades se están vendiendo, en qué barrio, a qué precio, entender bien esa parte de qué vamos a vender, qué condiciones tiene y demás. Una vez que llegamos a un acuerdo, no sé si tu pregunta iba más por la parte del acuerdo con el cliente o de servicio. Vamos a hacerlo desde cero. ¿Cómo tú planteas un acuerdo con un cliente, por ejemplo? Bien, entendemos el tamaño, entendemos las necesidades que tiene, las expectativas que tiene, sobre todo de tiempos, ya que como bien somos una aceleradora comercial, nos manejamos mucho con el tiempo en el que se venden o se espera vender los proyectos. Una vez que entendemos bien las expectativas, las necesidades del proyecto, ajustamos, por un lado, en modelo SaaS un valor fijo mensual y por otro lado llegamos a un acuerdo de variable por comisión, por ventas y por cumplimiento de esos objetivos en el tiempo. Llegado al acuerdo, empieza el primer mes de implementación, en donde ahí es clave la generación del contenido, la capacitación y alineación con su equipo de ventas, el entendimiento de sus procesos comerciales y el cambio de esos procesos comerciales con nuestra metodología. Empieza netamente la implementación de nuestro servicio como socios estratégicos de ellos. Y al finalizar el mes, nosotros ya tenemos incluso una parte de testeo de ciertas campañas y acciones que tomamos para ver costos por lead y otros indicadores. Y finalizado el mes empieza la comercialización a fondo. Bien, Nico nos está hablando de que necesitamos un mes de implementación de todo nuestro servicio, de estos procesos. ¿Te gustaría contarnos
cómo está distribuido este mes dentro cuando nosotros captamos a un cliente? Sí, bien. Dentro del mes, que hablamos de 4 semanas, la primera semana es donde nosotros le pedimos a la desarrolladora que nos comparta todo el material gráfico que ellos tienen. Por lo general, las desarrolladoras ya lo tienen, material gráfico, videos y demás, todo tipo de material gráfico que nos pueda servir para luego nosotros implementarlo durante este mes donde empezamos a armar la máquina, ¿no? En una segunda semana es donde nosotros implementamos ya una estructura, cuál vendría a ser la estructura de comercialización y de contacto directamente, como para que la comunicación vaya acorde a la investigación previa que habíamos hecho, ¿no? En una tercera semana se revisa y ya se hacen los testeos, como decía Nico, unos testeos con pauta en diferentes plataformas para ver cómo está la respuesta, ajustar ciertas tuercas. Y en la cuarta semana es donde nosotros ya damos por finalizado que todo el mes de prueba estuvo correcto, se ajustaron los errores que pudieron haberse presentado y ahí sí dar el inicio, encender la máquina y ahí sí empezar con lo que sería ya la aceleración comercial del proyecto inmobiliario. Bien, y en esta última parte me encantaría poder explicarlo porque me apasiona mucho esto que estamos haciendo, ¿no? En todo este proceso previo que hablábamos de incorporación de todo el sistema, nosotros también entrenamos a las inteligencias artificiales para comenzar a proyectar cuál va a ser la identidad y la estrategia única que va a tener cada uno de estos proyectos. Cuando nosotros armamos toda la estrategia de contenido, tenemos contenido para un embudo comercial que lo hicimos previamente. Este embudo comercial está dividido por etapas. Cada una de estas etapas tiene un objetivo y tiene herramientas que van a estar acompañando para que la etapa 1 empuje a la 2 y así subsecuentemente, ¿no? Nosotros hacemos campañas publicitarias en donde ponemos un ejemplar de cada tipo de contenido que existe. Posteriormente de que ya tenemos mínimamente un ejemplar, comenzamos a desarrollar el contenido ya ilimitado que nosotros consideremos para sacar la data interesante. Cuando entran a nuestro embudo de ventas, nosotros ya tenemos definido por lo menos a 3 perfiles de personas, de posibles compradores, y en base a cada uno de estos perfiles comenzamos a desarrollar una estrategia independiente e individual para ese mismo proyecto. Cuando tenemos un contacto inicial, la inteligencia artificial, con una mezcla también de nuestros talentos humanos, dependiendo de cuál sea la capacidad operativa que tenga un asesor comercial humano, comienza a perfilar a estas personas para asegurarse de que el prospecto sea el correcto para poder avanzar en las siguientes etapas. Nosotros avanzamos con un agendamiento de una visita, ya sea en el proyecto o en las oficinas, en el caso de que sea un proyecto en Pozo, en el que hasta que la visita se lleve a cabo, nosotros desarrollamos un sistema de calentamiento. Este sistema de calentamiento lo que hace es mantener nutrido al prospecto de la mejor manera. Si nosotros sabemos que en la primera visita pregunta de ubicación, precios, rentabilidad, ¿por qué esperar a que llegue a esta primera visita para comenzar a hablarle de esto? Comenzamos a darle pequeñas cápsulas y así asegurarnos de que nuestro trabajo que hicimos se hizo de manera correcta. Una vez que está en la visita con el equipo comercial interno de la desarrolladora, nosotros les damos un formulario para que nos expliquen qué sucedió en esta visita. Detalles pequeños, vino con su familia, vino solo, con su pareja, con sus hijos, etc. ¿Por qué es importante esta información? Porque después nosotros les vamos a hacer una encuesta de satisfacción y aquí vamos a dirigir publicidad específicamente para cada uno de estos perfiles con los gustos que previamente nos dijeron. No es lo mismo darle una promoción a una persona que valora el diseño, a una persona que valora la ubicación o una persona que valora el precio. Una vez que esto se realiza de manera correcta, comenzamos en un proceso de seguimiento en el que en un periodo no mayor de una semana, nosotros tenemos el objetivo de saber si este prospecto va a querer comprar o no va a querer comprar. The time is money. El tiempo es dinero y nosotros debemos asegurarnos de que esa toma de decisión, sea para que sí o para que no, sea en un lapso de tiempo
adecuado. Posteriormente a esto, nosotros comenzamos a analizar ya los últimos prospectos que ya están calientes y listos para hacer una toma de decisión, y comenzamos a asesorarle a la misma desarrolladora de qué manera sería correcto cerrar, qué promociones, qué acciones, qué eventos, cómo proceder con cada una de estas personas, siempre manteniendo la metodología FATE. Exactamente. En todo lo que describiste está la metodología implícita aplicada a nuestra manera y deriva en la efectividad del servicio. Perfecto. Sí. Yo creo que un poco, Mate, como para resumir lo que vendría a ser la palabra ideamos, y ideamos hacia el mercado aquí argentino, vendríamos a ser, como tú decías, externalizar tu equipo comercial para que tú como desarrolladora te enfoques en lo que es la desarrolladora, en construir, que estés pendiente de eso, y más bien todo ese dolor de cabeza de la parte comercial nos lo pases a nosotros, que nosotros nos vamos a encargar de toda esa parte operativa de seguimiento, de que las unidades se vendan más rápido o de acuerdo a las metas o tiempos que la desarrolladora quiere, porque hay unas que quieren venderlo rápido y otras que no quieren venderlo tan rápido. Quieren venderlo a mejor precio. Quieren venderlo a mejor precio. Perfecto. Juanes, Nico, muchas gracias. Espero que podamos seguir haciendo muchos más podcasts, y a las personas que nos están escuchando, síganos en nuestras redes sociales, síganos en Spotify y en YouTube, y vamos a estar dando ciertos tips sobre la metodología y sobre nuestros procesos. Bien, gracias Gracias, Mateo. Mate. Muchas gracias.